Hola, buenos días, queridos seguidores. El día de hoy el Museo Postal se viste nuevamente de gala para celebrar nuestro primer domingo del mes con museos abiertos. El tema de hoy es el Museo Postal y Filatélico del Perú y su alcance nacional, gracias al convenio que tiene el Museo del Ministerio de Cultura con la Asociación Filatélica Peruana. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Grandes personalidades. Inicio entonces presentando, por favor, su saludo, el doctor Luis Cabrera. Él es arquitecto, urbanista, con doctorado por la UNSA. Se destaca por la valoración del patrimonio y la identidad nacional, que es un tema relevante para él. Es investigador y colaborador en publicaciones históricas, ¿no? Aporta una visión técnica a la filatelia, utilizando el sello postal para registrar hitos como los 90 años de la historia del arma, ¿no? De caballería en Tacna. Su trayectoria une la planificación territorial con la investigación histórica, no promueve el acervo cultural y la cohesión regional a través del estudio del documento postal. Además, es asesor del Plan de Acondicionamiento Territorial y Plan de Desarrollo Urbano y docente principal de la Universidad Privada de Tacna. Desde Tacna, doctor Luis Cabrera, su saludo, por favor. Muy buenos días con todos. Un grato honor de ser parte de este maravilloso grupo de trabajo de presentación. Lo he hecho todo demasiado fuerte para mí saber que desde el rincón donde nace el Perú estamos conectados con el mundo a través del Museo Postal, que trae muy gratos recuerdos en general para todo el quehacer de la filatelia y del acervo cultural del país. Es muy interesante esta reunión y deseo que todo vaya bien. Gracias. Muchas gracias, doctor Cabrera. A continuación, presentamos al ingeniero Johnny Rosas, de la Asociación Filatélica Peruana también. Es natural de Trujillo, es ingeniero químico especializado en tecnología del concreto y shotcrete, coleccionista desde los 10 años y está especializado en temática relacionada a la minería y en la parte tradicional está especializado en la estampilla de las dos llamitas. Adelante, Johnny. Palabras de bienvenida, por favor. Buenos días con todos. Muchas gracias, Patricia, y al Museo Postal por la invitación y también un saludo fraterno tanto a Henry y a Luis de participar en esta reunión y bueno, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Johnny. Y a continuación presentamos a Henry Márquez. Él es ingeniero, actual vicepresidente de la Asociación Filatélica Peruana y socio de la asociación desde 1980. Es fellow de la Royal Philatelic Society de Londres, académico correspondiente de la Real Academia Hispánica de la Filatelia e Historia Postal en España. Es investigador y reconocido conferencista, autor de decenas, casi cientos creo, ¿no? De trabajos de investigación sobre la filatelia del Perú y ganador de múltiples medallas de oro grande en exposiciones filatélicas internacionales. Tu saludo, Henry. Buenos días, Patricia. Buenos días a todos los filatelistas y no filatelistas que van a ver esto. Muy grato para mí siempre compartir acerca de la filatelia del Perú, más que nada colaborar con el Museo Postal, porque ahí yo me hice filatelista y ese es para mí, siempre lo digo, el alma mater de los filatelistas del Perú. Muchas gracias, Henry. Bien, queridos seguidores, empecemos. Vamos a dividir esta charla en tres bloques muy importantes. Iniciamos entonces por el primer bloque con la temática el sello como documento histórico regional, puesto que nos acompaña, pues tenemos de aquí al doctor Cabrera desde Tacna, bueno, Johnny Rosas que ha recorrido todo el Perú, y Henry, pues que no solamente el Perú, sino ver también el ámbito, el alcance internacional. Entonces iniciamos con el doctor Cabrera y con todos, creo, ¿no? Con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se ha visibilizado la iconografía postal, la riqueza y los hitos históricos de sus respectivas regiones? Doctor Cabrera. Sí, en Tacna hay muchos periodos muy importantes de la aparición de la estampilla. Uno de los principales es en la época de la independencia, cuando empezaron los primeros sellos, que se ha juntado, o se inicia ahora con el matasellado, que es importante tener Tacna, Arica, o cuando pertenecía a Arica, Tarapacá, Perú. Entonces, es una etapa de la historia muy importante. Segunda etapa que yo llamaría es la etapa del plebiscito
cuando se buscó a través de la estampilla hacer conocida a Tacna y la necesidad de que el Perú tenía que juntar dinero para poder solventar los gastos de por sí del plebiscito de 1929, que dicho sea de paso nunca se llevó a cabo, ni tampoco hubieron plebiscitarios. La tercera etapa ha sido para el centenario de la batalla de Arica, de la batalla de Tacna en 1979, donde se han sacado varias estampillas y estas a su vez han sido reselladas, ¿no? Y me olvidaba una etapa muy bonita y muy interesante, las obras de Odría, donde hace una Mm. estampilla de 2 centavos lila del hotel de turistas de Tacna, hoy de rama magisterial, y luego se convierte en una estampilla de 60 centavos en color beige oliva, algo así. Esas etapas son interesantes y yo aprovechando eso, también estoy proponiendo, ya que estamos próximos a cumplir los 100 años de la reincorporación de Tacna, hacer una serie de varias etapas de la historia de Tacna, desde la prehistoria, que tenemos una historia de 7.500 años con vestigios en Toquepala, hasta la actualidad de la Tacna moderna. Entonces podemos hacer un recorrido por la historia aprovechando que es cómo hacer que los pueblos conozcan. Yo conocí muchas ciudades, muchos idiomas, muchos alfabetos del mundo a través de la estampilla, ¿no? Porque llegaba una estampilla y uno no sabía de dónde era, sobre todo asiáticas, que los alfabetos son muy parecidos de Vietnam, Corea, etcétera, y tenía obligado que buscar y aprender geografía, aprender todo a través del sello postal, que me ilustró muchísimo en la vida en general. Claro, doctor Cabrera, muchísimas gracias, qué interesante. ¿Qué nos puede comentar al respecto Johnny Rosas? ¿Qué tal? Sí, mira, con respecto a los sellos desde el punto de vista histórico regional, bueno, a mí me gusta dos temas muy, muy interesantes, ¿no? Uno de ellos es las dos llamitas. Estas dos llamitas, que digamos su primera emisión fue en junio de 1866, de alguna forma nos está trasladando a la sierra, a esa sierra peruana, ¿no? Donde habitan estos bellos animales y que de alguna manera transmiten eso, ¿no? Toda la riqueza que hay en la sierra. Y la otra parte es la minería, que también que me apasiona. Y si bien es cierto, en estampillas relacionadas a la minería en Perú son muy escasas, a pesar de que el Perú es un país minero. Por ahí tenemos una estampilla de PRO desocupados, el minero. Ajá, sí. Tenemos al herrero, también pro desocupados. Tenemos una estampilla en donde hay un mapa del Perú, donde están marcados, digamos, los principales productos o riquezas de los departamentos. Pero más que eso, es cuando tú trasladas esas estampillas, cualesquiera que sean, a una carta o a una postal, y esa postal o esos elementos filatélicos nos transmiten justamente eso, de dónde vienen o hacia dónde van. En mi caso, el tema de la minería, la última charla que hice en ese espacio tan bonito que es mi oficina, mostraba cartas que por lo general salían o partían de Cerro de Pasco, qué sé yo, de Yauricocha, o de La Oroya, que justamente son centros mineros o zonas donde se desarrolla la minería, y viajan hacia Lima o hacia el mundo un poco mostrándonos de dónde son, ¿no? O sea, yo veo esa combinación. Claro. Muchas gracias, Johnny. ¿Y qué nos puede decir Henry? Adelante. Sí, gracias. Bueno, la ventaja que tiene la estampilla es que cada estampilla viaja de por sí, ¿no? Y entonces hay múltiples dimensiones, digamos, de lo que proyecta. El dibujo que lleva en sí puede representar muchas cosas y de todas las estampillas que se han emitido en el Perú, no solamente está representada nuestros personajes históricos o simbolismos que nos pueden llevar a otros tiempos, como bien lo decía Johnny, ¿no? Llevarnos en el tiempo hacia la sierra en el siglo XIX, pero también está toda nuestra cultura que proyectamos hacia el mundo. Desde las estampillas recientes hasta las primeras estampillas se nota una dimensión, digamos, también de patriotismo. Las primeras estampillas que imprimió el Perú tienen el escudo del Perú. Entonces, desde ese momento se nota un patriotismo que proyecta hacia adelante. Y
muchas de las estampillas del siglo XIX tienen eso, tienen el escudo del Perú. Las primeras estampillas que homenajearon personajes importantes fueron de Arequipa, una estampilla con la imagen de Grau y otra con la imagen de Bolognesi, muy fresco después de la Guerra del Pacífico, pero también toda la riqueza que tenemos, ¿no? Entonces, eso en lo que respecta a imagen y el contexto, como bien decía Johnny, es importante, porque una estampilla es de un tiempo y nos va a llevar y en realidad la estampilla es la punta del iceberg. Hay muchísimas cosas que uno puede mirar por detrás de ello, ¿no? Eso en el contexto general. En cosas más particulares podemos decir de que la estampilla en sí también es una celebración que dura a través del tiempo, porque han existido numerosas estampillas que al margen de la imagen que tienen allí, tienen toda la celebración y el contexto. Y a las personas que diseñan las estampillas también son hasta cierto punto héroes anónimos, porque si vemos el tamaño de una estampilla, Claro. que es una cosa muy pequeña, y hacer una imagen que no sea ni recargada ni muy sucinta, pero que sea algo adecuado, me parece a mí que es un arte especial y reconocer a los diseñadores de estampillas es algo importante. En el Perú tuvimos uno que fue miembro de la Asociación Filatélica, don Carlos Seiter. Él diseñó muchísimas estampillas del Perú, pero hubieron otros anteriormente que le hemos perdido el nombre, pero son realmente también héroes de los diseños de estampillas que deben ser muy difíciles de hacer. Claro, bien, miren, queridos seguidores, hemos visto desde el punto de vista de Tacna estas estampillas de plebiscito que tenemos, ¿no? Aquí en la colección del museo, las estampillas de pro desocupados son muy interesantes también, que las tenemos en nuestro acervo. Y como dice finalmente Henry, el tema de los sellos es verdaderamente una estampilla, es un mundo, pero es nuestro mundo, ¿no? Es nuestro mundo como peruanos y sobre todo desde el punto de vista regional es el mundo de cada región. Entonces es muy, muy importante el estudio precisamente de, ¿no? de estas estampillas y lo que nos comentan nuestros ponentes. Bien, entonces Si me continuamos. permite hacer una pregunta, Henry, Sí, para que nos ilustre de repente, en el año 79-80 se hizo el Campeonato Mundial de Billar y aquí en Tacna se comentó mucho de que la estampilla que salió con ese motivo fue una de las estampillas más apreciada de todo el año 79-80. No sé si tú, por tu conocimiento, Henry, nos puedes ilustrar al respecto. Esa estampilla con efectos de las Sí, bolas sí, de con las billar. tres bolas. Yo me acuerdo porque yo la compré en la ventanilla de correos del museo donde vendían yo la compré en ventanilla. Eh, Era muy llamativa, me acuerdo en su momento por la cantidad de colores, ¿no? En ese tiempo digamos, esa era la época difícil del Perú, un poco más difícil, digamos, y me imagino yo que hacer una impresión de múltiples colores, porque fue una de las pocas de esa época hasta que después salieron las del centenario de la guerra del Pacífico. Esta estampilla en particular que mencionas era muy, muy colorida, muy atractiva y como deporte entiendo, yo no lo sé, pero creo que billar siendo considerado como deporte tiene muy pocas estampillas en el mundo que tratan de eso. Y Perú justamente sacó esta que es muy, muy solicitada por quienes hacen ese tipo de temática, ¿no? claro, miren cómo hemos de cada tema, de cada estampilla se cogen diversas historias, ¿no? Desde los diseños, como dice Henry también, el tema el reconocimiento de estos diseñadores, cómo pueden condensar todo este acervo histórico regional en una pieza de estampillas, ¿no? Y como acaba de recordarnos el doctor Cabrera, esa estampilla que ya ha quedado en su memoria y que ya nos ha dilucidado el tema un poco aquí, Henry. Bien, entonces pasamos al segundo bloque. Eh, Quería comentar un puntito adelante, adicional. Sí, adelante, Johnny. justamente es con lo que mencionaba Henry con respecto al tema de los diseños, ¿no? Si uno viaja hasta, digamos, las primeras estampillas, yo me voy a tocar las estampillas de las dos llamitas, y uno lo ve el detalle utilizando un aparato de magnificación, yo tengo un tipo microscopio, y uno ve pues el grado de detalles que se empleó para poder representarlas
la verdad que es, es complicado, ¿no? La persona que los dibujaba con las herramientas del momento. Vi por ahí un dibujo, una figura de una de las disertaciones de Henry, donde está, creo, hay un gran ventanal y una fila de grabadores, ¿no? Que justamente empleando la luz solar podían ellos o estaban trabajando creando esas estampillas. Entonces, uno ve el grado de detalle, ve es bien complejo, ¿no? No tengo idea de que si yo en este tiempo podría dibujar algo parecido, ¿no? Aparte que soy muy malo dibujando, pero lleva eso, ¿no? Lleva a ese grado de detalle con lo que utilizaron en su momento los primeros grabadores, ¿no? Hoy en día quizás es un poco más, no sé si será más sencillo, pero ya se usa pues otras técnicas, prácticamente son dibujos, ¿no? Eh, distinto, pero las primeras sí me parecen No, colosales, ¿no? claro. El litografiado con el trabajo de Carlos Brenis que nos explica excelentemente bien cada pieza, ese es otro mundo. Continuamos Sí, sí, sí. entonces desde Dale. el diálogo y descentralización. En estos contextos territoriales que nos acabamos que estamos conversando, ¿no? ¿De qué manera el patrimonio filatélico sirve hoy como un puente de diálogo entre las provincias y la capital? Yo creo que ya se ha respondido, pero continuemos dilucidando este tema, ¿no? Adelante, Johnny. Bueno, mira, este diálogo yo creería que es un poco complejo, ¿no? La situación del país de por sí es complejo. Siempre ese centralismo que existe, ¿no? De la Gran Lima, a veces un poco dándole la espalda a las demás regiones del país, pero sin embargo a través de la filatelia y a través justamente de esa correspondencia que existía desde tiempos del siglo XIX a la fecha, de poder viajar y poder transmitir algo, ¿no? Ya sea pues una comunicación formal, una comunicación informal, muchas cartas de amor se enviaban las parejas en estas épocas. De alguna manera visibiliza a las regiones, visibiliza a ese Perú profundo. El otro día estaba viendo una carta que Henry mostró de una ciudad pequeñita en el norte del Perú, para ser más preciso, en la parte norte de Trujillo, en la Sierra Norte de Trujillo. No, no recuerdo el nombre en este momento, creo que no es Simbal. Henry, ¿tú me ayudas ahí? Sí, es Simbal. Simbal, ok, bueno, sí es Simbal ya. Yo conozco Simbal, yo soy de Trujillo. Pero el simple hecho de que esa carta haya viajado y no llegó a Lima, o sea, precisamente, no su destino final, sino hacia el extranjero, de alguna manera lleva pues esa voz, ¿no? Lleva esa comunicación de un pueblo tan alejado, tan pequeño, porque es muy pequeño, hacia otros lados, ¿no? Yo creo que esa comunicación va en ese sentido, ¿no? De poder decir aquí también estamos presentes, también somos peruanos y que de alguna manera nosotros deberíamos, ¿no? Darle más dedicación a ellos, ¿no? Escucharlos. Claro, claro, Johnny, muchas gracias. A ver qué nos puedes decir, Henry. Bueno, volviendo al punto de la iconografía y todo eso, ¿no? Yo creo que cada imagen de cada estampilla resalta un lugar del Perú y no hay estampilla o no hay lugar del Perú, creo yo, que no esté representado de algún modo. Y alguna vez hice una presentación referente al caucho y me puse a buscar y mira, curiosamente no hay estampillas del caucho, pero en una estampilla que sale el mapa del Perú que mencionaba Luis, que habla de diferentes regiones, tiene la parte de las minas, también tiene el caucho. O sea, prácticamente todos los temas que son de la cultura peruana están representados en las estampillas del Perú. Sería un buen desafío buscar un tema y tratar de ver que no esté dentro de alguna de las estampillas. Eso por el lado de descripción. Pero el mensaje que conlleva es, creo, el más importante. No es la estampilla también puede ser un agente turístico, publicitario. Alguien recibe una estampilla, qué sé yo, vivo en Arequipa y recibo una carta de Trujillo y resulta que tenía de repente un huaco de alguna cultura del norte, Machica Chimú, me puede interesar. Dentro del Perú tenemos el conocimiento histórico de nuestro patrimonio, pero proyectándolo hacia el mundo. Yo creo que muchas personas, y lo sé, de hecho, muchas personas que coleccionan Perú, empezaron a coleccionar desarrollaron esa afinidad al ver
qué sé yo, algún paisaje, algún elemento que en plan turístico los hizo regresar o los hizo visitar el Perú y enamorarse del Perú y adoptar su filatelia. Yo conozco muchísimos coleccionistas, algunos ya no están con nosotros, pero muchos coleccionistas extranjeros que se interesaron en Perú por eso. Eso en lo que se refiere a iconografía. Y aprovechando que Luis está aquí también, hay una cosa bien importante con Tacna. Tacna tiene un periodo que obviamente es Perú, la parte prefilatélica, la parte clásica, pero hay un periodo que Tacna está bajo dominio de Chile y se ven estampillas chilenas con matasello de Tacna. Entonces, cuando vemos a través del tiempo, también estamos viendo eso. Y una colección muy curiosa que yo vi aquí de un señor, me gustó mucho porque la colección era referente a territorios que habían cambiado de país. Y en el mundo hay muchos, ¿no? Alsacia y Lorena en Europa y todo. Pero en su colección tenía a Tacna y ponía estampillas de Perú con matasello Tacna. Luego viene la parte de Chile, estampillas chilenas con matasello de Tacna. Y luego viene de nuevo las estampillas de Perú con el matasello chileno que utilizaban en Tacna, pero ahora sobre las estampillas de Perú. Y me llamó muchísimo la atención. Entonces, también las estampillas, el estudio de la filatelia es importante. Entonces, una cosa que es a resaltar en la filatelia, y creo yo, probablemente sea el único hobby en el universo, voy a decirlo así, que tenga esto, podemos juntar 1000 filatelistas y preguntarles a los 1000 qué coleccionan. Yo estoy casi seguro que los 1000 van a decir algo diferente, de Ah, alguna manera o no, pero todos somos filatelistas. Entonces, lo que se puede magnificar, cualquier tema que se quiera tomar y todo eso, es lo que es la filatelia. En el caso de la Asociación Filatélica Peruana, que tengo el honor de ser miembro allí, eh, la asociación se especializa en una cosa, en preservar el patrimonio de la filatelia del Perú. La mayoría de los filatelistas que somos miembros de la Asociación Filatélica nos especializamos en eso. Hay también, obviamente, quienes coleccionan temáticas, todo tipo de cosas muy, muy resaltantes, pero la labor de la Asociación Filatélica Peruana principalmente es eso, preservar el legado de la filatelia del Perú, el estudio de nuestras estampillas en todo tipo de actividad filatélica que se le quiera tomar. ujú. Muchas gracias, Henry. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre diálogo y descentralización el doctor Cabrera? Bien, tomando las palabras de Henry, eh, la estampilla es un recibo que se emite por Ujú, el pago del traslado de una carta de un lugar a otro. En el Perú ha habido épocas muy difíciles, no solamente la ocupación chilena, sino también la ocupación boliviana en el famoso año 1821 al 24. Eh, Después hubo la ocupación del Ecuador, tenemos estampillas mataselladas con ujú. algunos timbres o sellos de Ecuador o de sellos de Perú en estampillas del Ecuador. O sea, es la transmisión de la historia, cada momento. Yo me acuerdo que participamos mucho aquí en el Bicentenario de la primera revolución peruana contra el ejército español en el 2011, fue el Bicentenario de la revolución de Francisco Antonio Selva. Hicimos una estampilla que a través de las embajadas llegaron a diferentes partes del mundo. Yo me acuerdo que en el 2018 estuve visitando Austria por un trabajo y tuve contacto con un ruso, que son ahora los inversionistas del mundo en cuestión de finanzas, y me dijo que él conoció Perú a través de la estampilla que le llegó del bicentenario de Francisco Antonio Sela. Muy emocionante, y eso es lo que nos debe interesar. O sea, tener la capacidad de poder entender no solamente lo valioso, lo bonito que son, como dicen mis alumnos, las estampas del arquitecto, sino a través, por ejemplo, hice una exposición en la Bienal de Arquitectura de la arquitectura de Perú y de arquitectura en el mundo, de las grandes obras de arquitectos del mundo, en la exposición esa que les quedó maravillosos. Y todos decían, los felicito por sus estampas, ¿no? O sea, como broma, qué sé yo, pero es la transmisión de nuestra cultura, de nuestro diario que hacer en la vida, la filatelia y las estampillas. Yo me acuerdo, no sé cuándo cambió la ley, pero había la ley de que personajes peruanos no deberían, vivos, no podrían figurar en estampillas.
Tal es así que la famosa estampilla de Sánchez Cerro solamente circuló 3 días y fue retirada. Después no sé cuándo se ha cambiado la historia, ahora hay personajes vivos que están representados en la filatelia. Eso también habría que, por ejemplo, es un estudio que de repente Henry puede conocer o puede ser tema de un estudio importante, Henry. Claro, precisamente en esta parte, queridos seguidores, estamos escuchando cómo no solamente el sello postal es un objeto de colección, sino también que es una herencia viva, ¿no? Que integra el país y precisamente lo que comentaba Henry, que personas del extranjero pues utilizan parte de las estampillas peruanas para sus investigaciones. Recuerdo en la charla que dio Carlos Brenis, él nombró a Adelaide Fenton, que fue la primera mujer en dar una disertación, o exposición, ¿no? En la Sociedad Filatélica de Londres y Así es. con la colección de Perú, ¿no? Leer eso y enterarme de eso fue alucinante, o sea, un hito histórico en el extranjero basado, bueno, uno primero porque es una dama, una mujer del siglo XIX, ¿ah? Estamos hablando del siglo Ujú, y también que esté expresando, o sea, que esté mostrando nuestro querido país. Eso fue alucinante, enterarme de eso estuvo muy, muy interesante y de verdad, como dice acá nuestros queridos invitados, el tema de la estampilla, pues muestra la integración de nuestro país y sobre todo es un diálogo y una descentralización, pero no solamente aquí regional que tratamos hoy, sino también a nivel mundial. Entonces, se está poniendo más interesante, creo, esta conversa. Y pasamos al tercer bloque. El tercer bloque es relacionado al fortalecimiento de la red de investigadores, que es una tarea que es, bueno, la Asociación Filatélica Peruana es la abanderada de esta tarea. Ya tiene 77 años de fundado ujú, la revista Filatelia Peruana, que contiene numerosas investigaciones. Es la parte fundamental para la historiografía de la filatelia, de la historia filatélica y postal en nuestro país. Es base, sustento para varias investigaciones de tesis, de licenciaturas, de maestrías. Este año el museo está motivando pues, este estudio desde el otro ámbito, ¿no? Porque aquí están presentes pues, los investigadores puros y duros de la filatelia, pero estamos, gracias a este gran corpus que existe, ¿no? Ese trabajo de más de 7 décadas en construir toda esta historia, nuestros investigadores actuales pueden realizar estas tesis, ¿no? Hay una tesis relacionada, por ejemplo, sobre el sello como elemento turístico, como lo claro. mencionaba Henry. También hay desde el estudio de vista, desde el punto de vista de la conservación y de la iconografía, hay desde el punto de vista eh, de la figura femenina, le están poniendo ahí otro corte, pero todo eso no se podría hacer si es que no existieran personas que investiguen de una manera seria, sistematizada, ¿no? El tema que prácticamente es como que una enciclopedia, porque no solamente queridos seguidores, se encuentran en físico, sino también ustedes lo pueden encontrar virtualmente. Entonces, eso ya nos hablarán aquí nuestros amigos. Le cedo la palabra a Henry. Adelante, Henry. Gracias. El fortalecer la red de investigación es muy importante y aquí tiene representado a Luis en Tacna, que nos ha contado una cantidad de información referente y no solamente del contexto filatélico, pero también la actividad que sucede en Tacna con la Asociación 27 de Agosto, Johnny que viaja por todo el Perú y lo conoce, y yo que he tenido la suerte de vivir fuera del Perú. Entonces, una de las cosas que se fortalece en esto y al haber conocido muchas personas es de que los filatelistas van, digamos, por etapas, ¿no? El crecimiento la filatelia es un viaje a través de la vida sin un destino fijo. Eso creo que es la filatelia y nosotros vamos viendo diferente tipo de cosas a medida que vamos avanzando. Y y conocemos muchas personas, ¿no? Hoy en día yo conozco gente en la China que colecciona Perú. Conozco gente en Malasia que colecciona Perú. Conozco gente en la India que colecciona Perú.
y por diferentes razones ellos se inclinan por coleccionar Perú, ¿no? En algunos casos es por accesibilidad o que pudieron comprar una colección completa o lo que fuera. El asunto es de que personas nuevas, al descubrir lo que la filatelia peruana les ofrece, tratan de organizarse o buscar diferentes grupos. Entonces, gracias a la virtualidad, hoy día el mundo es más pequeño. La distribución de información ya no es de la forma tradicional como nos gustaba, mandando una carta y esperando unos meses a ver que llegue y que me responda. Hoy día es instantáneo. Esta reunión que tenemos aquí en línea es así, ¿no? Personas que están en diferentes ciudades y podemos todos compartir. Ese fortalecimiento es importante porque al resaltarlo y al llevarlo, lo que hace es mantener el crecimiento, porque a mayor información, mayor interés. Yo sé de muchos países que la información es muy escasa y anda, mira, el número de coleccionistas, no es tan grande. Pero hay países que tienen muchísima información y la tienen en línea y gratis, disponible para todos, que de alguna manera incentiva el coleccionismo. Igualmente, tener acceso a personas como Luis, como Johnny, como tú misma, Patricia, en el Museo Postal, también facilita eso como conexión y también como respuesta. Entonces, ese grupo unido es importante preservarlo, crecerlo y difundirlo, porque es lo que va a sostener la filatelia a futuro. Claro, eso bueno, Henry nos acaba de comentar cómo es que enfrentamos, cómo enfrentamos la historia o en las regiones, cómo hacemos que nuestras nuevas generaciones se interesen, pues, ¿no? Por la historia postal y precisamente fortaleciendo esta red de investigadores. A ver, ¿qué nos puede comentar en el doctor Cabrera? Sí, es muy importante el análisis de cada pieza de estampilla que sale al mundo, porque no solamente se analiza la pieza en sí, sino el motivo por el cual se emite esa estampilla o ese recibo, como le llamamos, ¿no? Y a raíz de los recibos, cuando aparecieron los correos electrónicos, aquí en Tana teníamos una revista que era el boletín de la Asociación 27 de Agosto, que tenemos un archivo de todos ellos que está guardado todavía por ahí. este, Planteé la idea de que se emita a través del país o a través de la Asociación Mundial de Filatelia, la Unión Postal Universal, perdón, hacer que se pague un recibo por cada carta que cualquiera Ujú. emita por correo electrónico, de tal forma que ya no, digamos, no desaparece la estampilla como elemento físico, sino tendría un pago de 1 centavo por correo. Imagínense la cantidad de ingresos que habría para el país, nomás de arranque, por Claro. el derecho de enviar un correo, sería extraordinario. Entonces, las fuentes de el placer de juntar una estampilla y de que le llegue una estampilla nueva, me imagino, póngase, me acuerdo una anécdota que acá estaba vivo el doctor Rolando Lozada, arequipeño, que contaba Perú y le faltaba la 76. Y yo llegué de Lima y estuvimos en una reunión y le digo, doctor Rolando, tengo la estampilla 76, he comprado 3 piezas. Se paró la reunión y me dijo, vamos a tu casa. Llegamos acá y le dije, no, no la tengo, mentira. Casi me mata, ¿no? Porque es un elemento que permite inclusive tener un patrimonio importante en el mundo. Hay historias pues de filatelistas famosos que alguna vez compraban una estampilla, la quemaron, que había 2 en el mundo y se quedó con la Ujú. única, etcétera, cosas de ese tipo. También vi una película una vez que había un patentado que tenía que salir de Estados Unidos con su capital y no tenía qué forma salir evadiendo impuestos. Entonces compró estampillas, las pegó en el sobre y sobre esas pegó las estampillas modernas. Entonces pasó el correo, llegó a su destino en Europa y volvió a recuperar su estampilla, y ahí estaba su capital, ¿no? O sea, hay formas muy, muy bonitas o anécdotas que se cuentan a través y hacen que se enriquezca mucho el acervo cultural de las personas, ¿no? Y los incentivos a los jóvenes. En las universidades, por ejemplo, yo a mis alumnos, en cada tema que les daba de historia de la arquitectura, algún arquitecto, decía, busquen ese arquitecto, de dónde es, y a ver si hay alguna estampilla o de algún hecho arquitectónico que haya hecho él. Por ejemplo, en Estados Unidos está la famosa Casa de la Cascada, el Museo Ujú. Guggenheim de Frank Lloyd Wright. Entonces, cada arquitecto en el mundo
tiene sus hechos arquitectónicos. Entonces es una forma también de que ellos abran y vean de que algún día ellos pueden ser también poseedores de tener una estampilla y que recorre el mundo, ¿no? Porque es lo que hace la estampilla, recorrer el mundo, salir de un lugar y llegar a otro, y de repente volver a ese lugar, como cuenta Henry, que algunas veces han habido subastas en Europa de estampillas peruanas o de colecciones peruanas y han sido compradas por peruanos aquí, ¿no? Y entonces eso es muy, muy bonito, muy, muy interesante, y aprende uno mucho de la cultura, que es lo fundamental, ¿no? En estos tiempos, meter cultura a la juventud es llenar un espacio que a veces no lo tienen, ¿no? Ujú. Y sería importante eso. Claro, muchas gracias, doctor. ¿Qué nos puede decir finalmente Johnny? Mira, este tema del fortalecimiento de la red de investigadores, ¿no? Hoy en día las tecnologías, sobre todo el tema de la virtualidad, la conectividad, nos ayuda un montón a través de espacios como este, a través de estos chats donde las personas que conocen de filatelia, obviamente, brindan información importante. Hoy en día, por ejemplo, yo sé algo más en filatelia porque tengo acceso a esa información, foros, eh, estilo mi oficina, los chats que tenemos, y eso es lo importante, ¿no? Que la información está ahí y las personas adecuadas que brindan la información, gente que tiene más experiencia, que conoce mucho más, la brindan, son abiertos en ese aspecto. Voy a partir de una anécdota que fue la última participación que tuve en una exposición que fue la MIFIL. Yo estoy seguro, muy seguro, como que está Luis acá, que en todas las regiones, en todas las ciudades, digamos, grandes en nuestro país, existen clubes filatélicos, estos clústeres de conocimiento en filatelia. Sin embargo, en esa exposición a MIFIL del año pasado organizado por el CAF, creo que la participación de provincia fue nula. Y no lo sé si se debió, hubo algún motivo en particular, quizás la dificultad de poder trasladar las colecciones, qué Mm. sé yo, puede haber sido una de las razones, pero también sé que sí organizan, pero tampoco creo que las invitaciones no son muy frecuentes. O sea, yo creo que debe haber una mayor comunicación para que colecciones, ¿no? puedan viajar y puedan conocer, puedan el resto de clubes también conocer qué es lo que hace cada región, ¿no? Yo creo que eso hay que fortalecerlo. Y cómo transmitir esto a las nuevas generaciones. Es una pregunta un poco compleja, ¿no? Eh, Hoy en día, pues, hay esfuerzos en varios clubes en captar a las nuevas generaciones, los niños, ¿no? Muy pocos niños les interesa la filatelia, ¿no? Y razones, bueno, tienen pues otro tipo de, digamos, de tecnología, qué sé yo, el celular, que les permite pues tener temas para ellos mucho más atractivos que la filatelia. No digo que no se haga nada, sí se está haciendo, ¿no? Hay otros clubes que lo están intentando o lo están realizando, y es buscar la manera de cómo llevarlos, ¿no? A través de estas herramientas modernas a que aprecien la filatelia, ¿no? Ellos ven con bastante extrañeza una estampilla porque nunca la han usado o simplemente es la primera vez que lo observan, a diferencia de clubes de numismática donde las monedas pues las siguen usando y las van a seguir usando durante mucho más tiempo, pero en este caso es distinto. Entonces, esa curiosidad no siempre es compartida por todos los niños. He visto un grupo muy reducido de ellos, creo que llegan a 10. En Argentina también hay un grupo. No conozco de otros países, pero es un poco complejo. Esperemos de que les siga gustando en esa trayectoria, ¿no? En su crecimiento y que los clubes fortalezcan, ¿no? Que les siga gustando sobre todo, ¿no? Eso. Claro, precisamente en el tema del Bicentenario, el museo desarrolló actividades, talleres, precisamente en los colegios. Y al saber conectar con los chicos y al crearles también juegos en relación al tema, se presentaron pues niños, empezaron a leer. Es más, nosotros tenemos una exposición que se llama La filatelia, una forma de conocer nuestra historia,
Y cuando estábamos en el Museo Arqueológico de Pueblo Libre, porque tenemos ahí la exposición itinerante, los niños empezaron a escribir porque ahí nosotros regalábamos pues un sobre y escribían, ¿no? Querían escribir a ver qué le escribían al país o qué le escribían a su cantante favorito, ¿no? Un tema así. Y los niños empezaron a escribir y las profesoras les decían, oye, ya apúrense. Y yo les decía, no, no, que no se apuren, que los dejen escribir, porque para que escriban los niños. Entonces, yo creo que la responsabilidad cae en todos nosotros y pienso que cada asociación o cada club filatélico tiene su misión que los identifica, ¿no? Entonces, cada uno en la Asociación Filatélica Peruana, el corpus, lo que los identifica más es tener esta investigación, porque sin esta investigación no podríamos hacer nada, en verdad. No podríamos trabajar ni con los niños, no podríamos trabajar ni en motivar también a las damas, porque también eso es otro tema. Pero sin este corpus de investigación, nada de esto se podría haber desarrollado. Así que eso en relación a este fortalecimiento, por eso es necesario este fortalecimiento de la red de investigadores, porque para generar estas nuevas, comprometer estas nuevas generaciones, debemos tener este sustento básico, teórico, fundamental, que lo da la Asociación Filatélica Peruana, ¿no? Sin eso no puedes, no podemos, no es parte de la historiografía de nuestra historia, ¿no? Entonces, con estas reflexiones, queridos seguidores, empecemos pues ya, llegamos a la parte final y a continuación su mensaje a la nación. Empezamos entonces con su mensaje de despedida. Yo creo que hemos aprendido el día de hoy muchos temas en relación a cómo estamos viendo a los sellos postales, ¿no? Desde fortalecer la investigación, la importancia del trabajo que realiza la Asociación Filatélica Peruana, desde también fomentar este diálogo, ¿no? Y la descentralización que realiza la propia, las entidades filatélicas también, y como una estampilla puede ser pues un documento histórico regional, ¿no? Hablamos de región, no solamente de las regiones del interior del país, sino también el Perú como región de todo el mundo, ¿no? Ha sido muy enriquecedor la charla del día de hoy. Finalmente, doctor Cabrera, su mensaje a la nación final. Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad que me han dado para estar en ese grupo tan especial, donde uno se siente que es nada a comparación de los grandes estudiosos de la filatelia. Solamente quería, como idea final, darle dos propuestas a raíz de su exposición y la de Johnny. Hacer que los jóvenes participen. ¿Cómo? Hay unas estampillas de Perú que han sido concurso de pintura de los últimos siglo XXI ya, ¿no? O sea, eso se puede incentivar y hacer que en todos los colegios participen y conozcan la filatelia y que van a ser reflejados su primer y segundo puesto en una estampilla. Por ejemplo, eso es una idea. Y la otra, en algún tiempo me parece que sacaron unos sobres para enviar a Santa Rosa por el día del 31 de agosto. Entonces, eso también es importante, generar eso más, entonces van a conocer la estampilla, que sería parte de eso, ¿no? De Santa Rosa tenemos varias estampillas muy interesantes de todo el proceso de la vida de Santa Rosa, ¿no? La última es la rosadita con su imagen, ¿no? Y hay una serie de tres y varias más, ¿no? Entonces, eso hacer en esos sobres que la gente va y puede comprar, o sea, el Museo Postal o el Correo del Perú puede estar ahí vendiendo esos sobres para que ya vayan con el mensaje y lo depositen. Y ver qué se puede hacer para recuperar esos sobres, porque no sé qué hacen finalmente con los sobres esos, ¿no? Que de repente, si vemos un estudio antiguo, de repente hay algunas estampillas que mandaron con sobre, o sea, con estampillas esos mensajes a Santa Rosa. Entonces, por ejemplo, ahí tendríamos una captación bastante importante de adeptos al conocer lo que es el correo, al conocer lo que es una estampilla. Esa sería una buena idea, me parece. Ujú. Y Muchas agradezco gracias. nuevamente y estoy a su disposición el tiempo que deseen y en Tacna que sean bienvenidos. Generalmente nos reunimos los miércoles
en diferentes casas, que si está algún miércoles de fin de mes por acá, la próxima reunión va a ser el miércoles 21, aquí en mi casa, Miller 320, si se dan una vuelta serían bienvenidos, por supuesto, y ahí estamos, siempre tratando de avanzar más en el conocimiento del mundo a través de la filatelia. Muchas Gracias. gracias, doctor Cabrera. Muy buenas recomendaciones. Y yo le contara todas las locuras que ha hecho el museo. Pero igual te doy la palabra a Johnny. Bueno, Patricia, más bien, muchas gracias por la invitación a participar en este conversatorio muy, muy interesante, teniendo pues ahí también como panelistas a Henry, a Luis, que bueno, recién lo conozco. Es un grato placer el de conocerlo. Ahora sé que en la ciudad heroica tenemos un filatelista con quien podamos compartir información, uno aprende siempre, todos los días, ¿no? Y sí, pues este hobby muy bello, eh, hay que difundirlo, definitivamente, hay que difundirlo. Es una labor importante que tenemos hoy en día, no solamente como miembros de un club, en este caso el de nosotros, que es de la FP, sino también a manera personal, ¿no? Ahí con las personas más cercanas, ¿no? Que conozcan, siempre uno anda mostrando lo que tiene, no siempre capta pues la atención de todos, pero, ¿no? Mostrarle eso, ¿no? Mira, esto se usó, esto se empleó de esta manera, algunos tienen interés, ¿no? Y eso es lo que hay que seguir plegando, ¿no? Lo importante es eso, que este hobby se mantenga en el tiempo. Y bueno, y nada, más bien nuevamente agradezco tu invitación, Patricia, y también un saludo a Henry y a Luis. Muchas gracias, Johnny. Sí, como dices algo muy cierto. Por ejemplo, aquí a nuestros amigos del Archivo General también los hemos convertido en filatélicos, a nuestros amigos del Museo de Barcos también ya los hemos convertido en filatélicos. Bueno, el arqueológico también ya era filatélico, pero más filatélico. Entonces, eso, ¿no? Como dices, bien tú dices, es que contagiarlo, contagiarlos, ¿no? Comunicarlos a nuestro entorno, ¿no? Empezar desde allí. Y finalmente, Henry, adelante con tu mensaje a la nación. Gracias. En primer lugar, quiero resaltar la labor que tú haces, Patricio, porque honestamente le das un empuje al museo y le das un empuje a la filatelia que no, realmente es un orgullo para todos nosotros poder colaborar y ojalá que pronto veamos ese museo abierto, remozado. Ya lo vi el edificio, me encantó. Me cansé porque también es muy grande, pero el día que esté totalmente abierto va a ser una cosa fabulosa. Mi única reflexión es que en cada actividad humana crear sucesión es difícil y todos hacemos un esfuerzo dentro de nuestras capacidades, ¿no? Porque si todos vamos a hacer lo mismo, no vamos a realmente poder Exacto. tener la atracción que tenemos que tener. En todo grupo, en toda organización, en toda actividad, uno tiene que cubrir un espacio y hoy en día los diferentes grupos filatélicos en el Perú cubren su espacio y con eso colaboramos todos a empujar hacia adelante. En la parte juvenil yo reconozco que es una cosa que deberíamos todos invertir de algún modo, pero también hay ciertas cosas que hacen, que crean afinidad por un lugar más que por otro y cosas por el estilo. Una observación que a mí siempre me llamó la atención es la cantidad de ingenieros químicos que hay en filatelia y recién me entero que Johnny, que es un gran filatelista, es ingeniero químico, así que mi invitación a, no sé si son sociólogos, psicólogos o quienes, que hagan un estudio qué sucede con los ingenieros químicos que se vuelven filatelistas. Y la segunda es que las asociaciones filatélicas deberíamos tener una sucursal en las facultades de ingeniería química en las universidades porque parece que por ahí salen todos. Yo Sí, no soy ingeniero químico, pero sí tuve mucho interés en ser ingeniero químico, pero la verdad es que yo no ingresé a la Facultad de Ingeniería Química. Entonces, pero viene la cosa por ahí. Y otra cosa que también es mi experiencia personal y lo he conocido de primera mano, por eso creo que es importante. Muchas personas nos movemos de nuestras ciudades, de nuestros países y nos vamos a otro lugar, ¿no? Y en mi caso particular, yo me fui del Perú, siempre digo esto, yo me fui del Perú, pero el Perú nunca se fue de mí. Entonces siempre yo trato de buscar la parte de Perú. Y en la parte de filatelia yo participaba mucho en
exposiciones locales y siempre veía, oh, se reúne el grupo de Nicaragua, se reúne el grupo de México, el grupo de Suiza, el grupo de Alemania. Y yo dije, caramba, ¿y el grupo de Perú dónde está? Así que con otro filatelista americano que conocí aquí, armamos un grupo que se llama el Perú Philatelic Study Circle. Y ese grupo en su mejor momento llegó a tener 150 socios. De la gran curiosidad que 140 no eran peruanos, solamente 10 éramos peruanos. Entonces, digamos, el hablar, lo que decía Johnny, ¿no? También lo que decía Luis, el mostrar lo que tenemos, eso va a traer otras personas que no sabemos. Entonces, esa proyección es lo que debemos, creo yo, continuar dentro del espacio que nos toca, más que tratar de cubrir todos los espacios, que sería imposible. Así que con eso, gracias, y camino a los 100 años del Museo Postal. Yo quiero estar ahí, yo quiero celebrar. Sí, claro que sí, ya te estamos, uy, ya les contaré todas las locuras que estamos haciendo. Bien, queridos seguidores, creo que hemos reflexionado, han conocido nuevas historias, lo importante que es en la estampilla, cuán importante, mira, qué cosas serían que nos enseñen la historia de nuestro país y la historia del mundo también a través de la filatelia, sería pues un tema súper genial. Y me despido con esta reflexión con estas palabras, te cito, Henry, este se va a convertir voy a cambiar aquí en mi tenor de WhatsApp, dice, la filatelia es un viaje sin un destino fijo, por Henry Márquez. Quedamos, quedamos así, entonces, nos vemos pues amigos y amigas, queridos seguidores, espero les haya gustado, yo creo que nos vamos con esta hermosa reflexión y sin más, nos despedimos. Adiós. Dios, Nos Gracias. vemos, gracias. gracias.